a Esteban, dándole piedra. No sé, hermano profeta, una piedra por acá, otra piedra por allá, y entonces estar aquí de rodillas y diciendo: Padre, no le tome en cuenta sus pecados. ¿Qué diría usted? ¿Qué dice usted cuando alguien le hace una pequeñita crítica? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Qué hace cuando alguien dice algo que no es verdad? O cuando dice algo que fue verdad. ¿Cuál es su actitud? La actitud de Esteban fue: Padre, perdónalo. No le impute, no le tome en cuenta sus pecados. Muy parecido a la expresión que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese cerebro está tan afectado que hace cosas que no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque a lo bueno llama malo, a la oscuridad llama claridad, a la claridad le llama oscuridad. ¿Eres un cristiano gozoso? Pregunta la hermana. ¿Eres un cristiano gozoso? Si es así, ¿qué es lo que te quita el gozo? Si no es así, ¿qué es lo que te quita el gozo? El trabajo que te quitaron, el permiso que no sale. ¿Qué es lo que te quita el gozo? Pasa algún tiempo entregado en oración a Dios en esas cosas. Pasa algún tiempo orando a Dios, hablando a Dios con respecto a eso. Reclama entonces tu promesa, reclama su promesa de parte de tu parte, reclama la promesa. Dios ha prometido que todo aquel que le recibe, Él pondrá un gozo en su mente, pondrá un gozo en su corazón. Debe de reclamar eso. Sé que hay momentos que son difíciles, muy difíciles. Piensa en algunas cosas que puedes hacer. ¿Qué puedes tú hacer en una situación donde tú consideras que no hay ningún tipo de salida? Lo único que puedes hacer es alabar, glorificar el nombre de Dios y orar y orar. En esta noche no olvide la tarea que debe de estudiar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Y allí vas a recordar que siempre debe de estar gozoso. Estar gozoso no significa estar siempre riéndose. Estar gozoso no significa que usted siempre esté contento, feliz, brincando. Estar gozoso es sentir siempre la presencia de Dios en tu mente y en tu corazón. Siempre sentir ese contacto. Cuando tienes ese contacto, entonces te vas a sentir feliz. Esa es una felicidad, como cuando usted da estudio bíblico y ve a alguien bajar a las aguas bautismales. Es un gozo, hermano Miguel, como que no encuentra cómo expresarlo. Y muchas veces lo expresa con lágrimas. A veces está tan gozoso, pero lo que sale de ti son lágrimas. Que Dios te bendiga, que nos ayude a mantenernos todos gozosos, que nos ayude a tener un cerebro cambiado, pero solamente el Espíritu Santo puede hacer este trabajo. Solamente Él lo puede hacer. Que Dios nos dé a nosotros la oportunidad de sentir el gozo y la alegría de servirle, y que pueda a través de estos días cumplir los deseos que tenemos para las 7 personas por las cuales estamos orando. Y sobre todas las cosas, que tu mente pueda ser cambiada a la forma que Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo quiere que sea tu mente, tu corazón, para que viva una vida totalmente feliz. Que Dios te bendiga.